Hola chicos, ¿qué tal? Soy Pedro Machado y en este video vamos a hablar acerca del almacenamiento de datos en Solidity. Así que sin más, comencemos y vamos hacia el remix. Los temas que vamos a tratar va a ser en primera instancia definir cuál es el contexto global y qué es el contexto local. Vamos a hablar también sobre las diferentes localizaciones de memoria que a través de Solidity vamos a poder acceder al Ethereum Virtual Machine, como puede ser el storage, el memory, el stack y el call data. En primera instancia, el contexto se define por, lo que se encuentra enmarcado dentro de las llaves, básicamente, ¿no? Fíjense que acá tenemos un contrato, hemos definido un contrato y hemos abierto las llaves. Toda variable que se declare dentro dentro de esta área y no se encuentre en una función es de estado global o de contexto global. Como por ejemplo, si yo defino acá una variable, esta variable, la variable A, por ejemplo, vamos a ponerle X, la variable X es una variable de estado global, significa que puede ser accedida desde cualquier función de nuestro contrato. Tenemos una función aquí, función foo, y esta función nosotros podemos llamar a la variable x sin ningún problema, vamos a decir que x es igual a x más 1, básicamente, y pues esto funciona perfectamente. Ahora, sin embargo, si a la variable foo yo le defino una variable acá que se llame y, pues básicamente esta variable y, fíjense que está enmarcada en el contexto local de la función foo, significa que yo no puedo exportar esta variable y hacia afuera de la función. Sin embargo, digamos que su contexto se va a encontrar limitado a este bloque solamente de ejecución. Entonces podemos hacer operaciones como puede ser x es igual a y más 1 y pues no hay problema. Si yo por el contrario lo que quisiera es importar a la función, a la variable, hacer uso de la variable y en la función base, si se fijan me va a dar un error. Yo puedo poner acá esto y decir y más 1 y fíjense cómo me marca un error y me dice que el identificador no se ha declarado, el identificador y. Precisamente es porque y solamente es una variable de estado local. Aquí pudiéramos volverla a definir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esas son las diferencias entre lo que es el contexto global y el contexto local. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el storage del contrato, ¿vale? A ver, el storage es esa localización de memoria que se encuentra en Ethereum Virtual Machine que es persistente. Significa que los datos que nosotros almacenemos en el storage van a ser, se van a quedar de por vida, ¿vale? Lo que pasa es que es un área costosa en términos de gas. Y esto, el término del costo en gas los vamos a ver en videos posteriores. Pero sí es importante destacar eso. Toda variable que nosotros definamos de estado global o de contexto global, la estamos definiendo en el storage del contrato. Y no necesitamos ser declarativos en el sentido de poner acá storage, ¿vale? Storage, no necesitamos ser declarativos en este aspecto. Simplemente toda variable que definamos de contexto global se encuentra en el storage. Ahora, digamos que estas son las variables de estado que forman nuestro contrato. Ahora, por ejemplo, lo que es el área de memoria, vamos a mirarla como la memoria RAM de nuestros ordenadores, que son, la memoria RAM de nuestros ordenadores son memorias volátiles, significa que los datos que se almacenen en la misma son temporales, ¿vale? En el caso nuestro, en el caso que nos atañe acá en Solidity, pues la memoria también es un área volátil, significa que solamente va a durar lo que, va a durar lo que demora en procesarse una transacción. Luego de la transacción se ejecute satisfactoriamente, pues se cierra esa localización de memoria y todos los datos pues entonces se pierden, ¿ok? Entonces esa es la característica que tiene el memory, además de ser un área digamos que más económica que el storage, muchísimo más económica que el storage en cuestiones de lo que es el gas.
precisamente por eso, porque no es un área persistente, no necesitamos hacer uso de los recursos de blockchain de por vida para poder almacenar datos en memoria. Entonces, un ejemplo, o sea, digamos que el área de memoria se va a utilizar para almacenar valores de tipo de referencia, como de tipo de referencia o valor, o también valores que no tengan, o sea, de longitud variable, como pueden ser los struct, que es un tipo de estructura de referencia, los arrays, los bytes y los strings. Acá, por ejemplo, podemos pasarlo como parámetros. Acá nosotros podemos definir, vamos a definir aquí, vamos a definir esto de esta manera, un arreglo, no puede un arreglo, memory y numbers, por ejemplo. Aquí tenemos que borrarlo y vamos a ponerlo así. Entonces, acá, fíjense que estamos haciendo uso de la memoria para cuando se aperture esta transacción a través de esta función, ¿no? O sea, cuando se aperture esta función a través de la transacción, pues nosotros estamos tomando como parámetro un array de enteros sin signo y podemos hacer uso de los mismos. Ahora, si se acuerdan, teníamos también, por ejemplo, en clases anteriores, un struct denominado user que podía tener, por ejemplo, un age, y aquí teníamos, por ejemplo, también, vamos a ponerle el address user, por ejemplo. Bien, entonces acá los structs también se definen en memoria y, por ejemplo, pues poner user 1 y declararle los valores como tal. User, digamos que la edad va a ser lo que se encuentra en el numbers, valor 0, y aquí pues el address user puede ser msg sender. Y de esta manera nosotros hemos declarado en memoria pues un user number 1. Si nosotros quisiéramos hacer una copia de la memoria hacia el storage, pues podemos hacerlo bien sencillo. Vamos en primera instancia a crear un mapping, que lo que almacena será, vamos a poner un mapping para el almacenamiento de los users, y por ejemplo podemos poner users msg.sender, y acá entonces podemos hacer una copia de la memoria hacia el storage de esta manera. De esta manera entonces podemos hacer las copias de memoria hacia el storage. Bien, ahora el área del stack, chicos. Bueno, pues el área del stack, digamos que es una de las áreas que más se utilizan y es donde se procesan la mayoría de las operaciones en Solidity, siempre y cuando sean operaciones sencillas y de longitud finita, básicamente, ¿no? Se operan variables de tipo de longitud finita, como pueden ser los enteros sin signo, los enteros con signos, los bytes 32, los bools o los arrays. Un ejemplo clásico, o cualquier ejemplo pudiéramos poner, variable public. Si aquí hacemos una operación matemática con x, por ejemplo, x más, la operación matemática se ejecuta en el stack y el valor, una vez que se termine de procesar esta operación matemática, se almacena entonces en el storage, ¿vale? Pero es una localización bastante, o sea, de acceso rápida, organizada, de tipo LIFO, significa last input first output, y que básicamente lo que hace es procesar operaciones que tengan un tamaño fijo, que en el caso de Solidity, o sea, que en el caso de la Ethereum Bitcoin Machine son operaciones que tienen una longitud máxima de 256 bits en palabras, ¿ok? O sea, que tienen palabras de un máximo de 256 bits. Bien, ahora, el área de lo que es el Calc Data es bastante similar a lo que es, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle por ejemplo, vamos a ponerle. El Calc Data es un área bastante similar a lo que es el memory, y con la diferencia que es un área inmutable, ¿vale? Acá podemos almacenar, digamos que vamos a poder almacenar las variables o valores en Calc Data
para mantener la integridad de ellos y para ahorros en costos, ya que nos permite, si almacenamos los valores en el Call Data, no tenemos que hacer copias a memoria. Y esto generalmente no, el Call Data se utiliza a nivel de parámetros, se pasa como parámetros a las funciones, ¿vale? Acá podemos definir un user in memory, user, por ejemplo, memory no, call data, vamos a ponerlo en call data, y nosotros podemos entonces hacer operaciones con por ejemplo, operaciones en el sentido de hacer copias directas del data, o sea, del call data hacia electores sin pasar por memoria. Recuerden que cuando nosotros hacemos estamos ejecutando una transacción, la transacción va a tener un campo que se llama data, que precisamente se encuentra la firma de la función que nosotros estamos llamando junto con sus parámetros. Entonces, básicamente, nosotros lo que estamos haciendo, como este dato se encuentra en el call data, pues nos evitamos hacer copias de esta área hacia la memoria, y de esta manera pues también podemos hacer muchísimo más eficientes a la hora de programar, manteniendo por supuesto la integridad de los datos, ya que estos valores son inmutables, ¿ok? Entonces podemos acá decir users, esto ponerlo donde va, users, sender, y acá pues podemos asignarle este valor. Y de esta manera pues hacemos los tipos de, básicamente lo que estamos haciendo es una copia directa del call data hacia el storage. Ok chicos, estas son las diferentes localizaciones de memoria que podemos manejar a través de Solidity, de la Ethereum Virtual Machine, y cómo podemos entonces, hacer uso de las mismas y de una manera más eficiente. En videos posteriores vamos a acercarnos un poco más al consumo de almacenar valores dentro de estas localizaciones, y de esa manera podemos, decidir dónde vamos a almacenar los valores de nuestras variables. Así que sin más me despido, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Hola chicos, ¿qué tal?